demostración. Y con ustedes tengo la tercera. Ya. A ver, en la clase anterior estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del IVA y de las diferencias entre valores brutos y valores netos. También vimos, ¿no es cierto?, cómo se calculaban esos valores y el IVA dentro de los precios, ¿ya? ¿Quedó alguna duda con respecto a ese contenido? Yo por lo menos no tengo dudas, profe. No, profe, ninguna. Ya. No, profe, ninguna. Entonces, denme un segundito. Ya. Entonces, retomando un poco lo que estuvimos viendo en la primera clase, cuando vimos conceptos de costo y gasto, vamos a ver la clasificación de los costos, ¿ya? Los costos se clasifican en función a varias variables, ¿ya? Y nos vamos a enfocar en una, que es la función según el elemento del concepto dentro del producto al que pertenecen, ¿ya? En el fondo nos vamos a concentrar en qué parte del producto corresponde ese costo, ¿ya? Lo van a ir entendiendo cuando lo vayamos viendo. Siempre para los registros contables, porque todo esto que estamos viendo en el fondo es parte de lo que es contabilidad, ¿ya? Dentro de lo que es la semántica contable, por eso los términos de repente no se corresponden con lo que uno ocupa generalmente en la vida diaria. El proceso de planeación y el proceso de toma de decisiones en la gestión de las organizaciones, de las empresas, ¿no es cierto?, en cómo se manejan y cómo se toman las decisiones, ¿no es cierto?, los costos pueden ser clasificados de múltiples formas, ¿ya? De muchas formas. Pero nosotros lo vamos a ver principalmente en relación con el producto, es decir, qué parte de la elaboración del producto, ¿no es cierto?, se corresponde con cada costo que éste tenga, ¿ya? Dicho de otra forma, lo vamos a ver como, ya, esto corresponde a los insumos del producto, ya, esto corresponde a los trabajadores del producto, ya, esto corresponde a las otras cosas que no son ni los trabajadores ni los insumos del producto. ¿Me van entendiendo, no? Sí, más o menos. Y va a ir quedando claro a medida que avancemos, ¿ya? Pero no quiero que se me pierdan de repente porque yo sé que de repente algunos términos no son de uso diario, ¿ya? Dentro de los elementos que vamos a ver, para identificarlo, ¿no es cierto?,
tenemos tres que son los más importantes. La materia prima, que es lo que les decía recién, de los insumos, de las cosas para elaborar. La mano de obra, que son los trabajadores que elaboran directamente el producto. Y los costos o gastos indirectos, ¿ya? En este caso nos vamos a enfocar en los costos indirectos. Primero, la materia prima directa. Son los materiales directos que pueden ser fácilmente costeados e identificados en el producto terminado. Varían directamente con el nivel de producción de la empresa, ¿ya? O sea, es decir, siempre es un gasto, perdón, un costo variable, ¿ya? Eso también lo vimos en la primera clase. La materia prima se clasifica en directa o indirecta. La materia prima directa puede ser identificada plenamente en el producto o servicio, su valor es significativo y representa normalmente el principal costo, ¿ya? ¿Qué es materia prima directa, por ejemplo, para nosotros? Si voy a hacer empanada, la materia prima directa es la carne, la cebolla, la harina, la manteca, los condimentos, etc. ¿Ya? Esa es mi materia prima directa. ¿Por qué? Porque con ella elaboro la empanada, ¿ya? La materia prima indirecta generalmente no puede identificarse directamente o el valor suele ser bajo costo, por lo cual se clasifica como gasto indirecto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la bolsa de papel con la que envuelvo las empanadas, ¿ya? Entonces, materia prima, tengo la directa y la indirecta. La directa se identifica con facilidad y tiene un valor relevante, ¿ya? La indirecta no se identifica con facilidad, su valor no es relevante y se clasifica como gasto indirecto, o sea, se clasifica aparte, ¿ya? Piénsenlo desde su propio punto de vista, cuando de repente van a comprar una empanada, ¿ya? Y se la colocan dentro de una bolsita de papel. ¿Se han preguntado alguna vez cuánto vale esa bolsita de papel? ¿Dentro del valor de la empanada? La verdad, sí. La Uno, verdad, sí, me he preguntado. Bueno, si se lo preguntó, es súper bajo en comparación con el valor de la empanada. Pero en general uno no se lo pregunta porque no es parte de la empanada. A eso voy, ¿ya? No sé si fue con ustedes que hablé de los fruyelé ayer, o antes de ayer. ¿Fue con ustedes o no? sí, creo que sí. Es lo mismo. Sí, fue así. Cuando se comen un fruyelé, ¿se preguntan cuánto vale el envoltorio del fruyelé? No, No. Siempre se cuestionan el precio del producto, no del envoltorio, por ejemplo. Es para poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, la materia prima directa del fruyelé, ¿no es cierto?, es la gelatina, el azúcar, los saborizantes, los preservantes y colorantes. Esa es la materia prima con la que yo elaboro el fruyelé, ¿ya? Esa es la materia prima directa. El cómo envolví el fruyelé pasa a ser indirecto y secundario, entonces no se considera dentro de las materias primas directas, ¿ya? Es como para que me vayan entendiendo los conceptos. Después de la materia prima directa, ¿ya?, tenemos la mano de obra directa, ¿ya? Se utiliza, ¿no es cierto?, en el taller o fábrica para transformar la materia prima en un producto terminado y al igual que la materia prima directa, varía directamente con el nivel de producción. Es decir, es un costo variable, ¿ya? Insisto. ¿Quiénes son, por ejemplo, en una cocina, los encargados de la mano de obra directa? Los cocineros, los que preparan el plato. En un café va a ser el barista, el que prepara el café. En una fábrica de empanadas, los que elaboran
las empanadas, el pino, ¿no es cierto? Arman las empanadas, etc. Esa es la mano de obra directa, la que está directamente relacionada con la elaboración del producto, ¿ya? Y al igual que la materia prima, tenemos la directa, que es la que estamos analizando, pero también tenemos la indirecta, entonces, para que no las confundan, ¿ya? En el caso de la directa, es el tiempo que los trabajadores invierten en fabricar el producto. Eso es mano de obra directa, netamente elaborando el producto. Y en la indirecta es el tiempo que se destina para mantener funcionando la área productiva, no se relaciona directamente con el producto, no representa un costo relevante, se clasifican como gasto indirecto. También tenemos que ver ahí, lo vamos a ver cuando calculemos costos, pero al final es súper complicado en nuestra área, pero el trabajador en general no está todo el día, ¿ya? No está todo el tiempo laboral directamente en la elaboración del producto, ¿ya? Lo vemos en el caso del cocinero, para que me entiendan lo que estoy queriendo decir aquí. Un cocinero cuando entra a trabajar, ¿ya? Generalmente lo primero que hace es ordenar su área de trabajo. Ese tiempo que está dedicando a eso no es tiempo de elaboración de productos, ¿ya? Cuando termina de trabajar, tiene que ordenar de nuevo su área de trabajo y dejarla limpia. Eso tampoco es tiempo de elaboración de productos. Si le toca hacer informes, si le toca hacer mantenciones de equipos, si le toca hacer ordenar la bodega, ese tiempo tampoco está relacionado directamente con la elaboración del producto. Nosotros cuando veamos cálculo de costeo de eso, lo vamos a ver de otra forma, no lo vamos a ver tan preciso como debiese ser, porque si no les voy a complicar la existencia, ¿ya? Pero por ahora quiero que me entiendan esa parte, ¿ya? Que las labores durante el día no están todas enfocadas en la elaboración del producto. Hay algo que se llama descriptor de cargo y descriptor de perfil, que son cuando se va a contratar a alguien, y dentro de eso, ¿ya? Generalmente las empresas hacen un detalle del porcentaje de tiempo que le dedican a las distintas tareas a los empleados al trabajo, ¿ya? Y generalmente, más o menos, en la parte de producción, un cocinero más o menos dedica entre el 70 al 80% de su tiempo diario netamente a la producción y el otro 30 y 20% a otras actividades, ¿ya? Entonces generalmente se hace una variación porcentual del tiempo de trabajo para determinar los valores que tiene esta mano de obra. Vamos a ver si lo vemos así más adelante, pero por ahora lo que quiero que entiendan es que la mano de obra directa, para resumir esto, es la persona que, ¿no es cierto?, que se dedica netamente a la elaboración del producto, ¿ya? ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí, profe? Sí, profe. Ya. La mano de obra directa se considera como el costo más importante que se debe controlar, y aunque la tecnología ha reducido significativamente su presencia, continúa siendo fundamental en el desarrollo de las actividades primarias de las organizaciones. Entre los componentes de la mano de obra directa tenemos los salarios, las vacaciones, los días feriados, las aportaciones patronales y las prestaciones por antigüedad. Esto que está acá, ¿no es cierto?, es lo que construye en el fondo el tiempo y el salario de un trabajador, ¿ya? Recuerden que cuando uno está trabajando, a uno le pagan los días trabajados, cuando está trabajado con un contrato... se me fue la palabra. Cuando el contrato es permanente, se me fue el término. Todavía tengo tuto. ¿Indefinido? Gracias. Con un contrato indefinido, ¿ya? Dentro del contrato indefinido también se pagan las vacaciones, también se pagan los días feriados,
También se pagan ciertas aportaciones desde la jefatura y hay ciertas prestaciones por antigüedad, ¿ya? Por ejemplo, mientras más antiguo es un trabajador, más días de vacaciones tiene, o más beneficios, compensaciones, etc. ¿Ya? Todo eso va dentro del sueldo y se tiene que calcular también. Próximo semestre vamos a ver bien lo que es contrato indefinido, lo que es contrato definido y lo que es contrato a jornada o a trato. ¿Ya? Ahí vamos a ver las 3 definiciones de contrato. Pero eso es el próximo semestre. Y finalmente tenemos los costos indirectos de fabricación, también conocidos como CIF. ¿Ya? El CIF, ¿ya? Son costos que no son ni de materia prima ni de mano de obra, ¿ya? Son los que salen de esos dos, cuya asignación específica al costo del producto no tiene relevancia individualmente y no es práctico llevarlo a cabo en forma individual, ¿ya? Cuando veamos cálculos de precio, lo vamos y lo vamos a ver más adelante, se van a dar cuenta que la mejor manera de hacer esto es sacando proyecciones de venta o estimados de venta. Como nosotros vamos a trabajar en forma figurativa, es decir, no real, vamos a hacer les voy a enseñar a hacer estimaciones de venta mensual. Y en el fondo, ¿eso qué significa? Es decir, ya tengo una sanguchería, entonces los días lunes puedo vender 5 churrasco palta, 10 churrasco mayo, 6 lomito americano, 6 chacarero, etcétera, etcétera. Y llevar esas ventas que uno puede pensar que hace diaria, no es tan así como al voleo como lo estoy diciendo, pero se hace así, y proyectarlo mensualmente. Entonces uno dice, ya, mensualmente voy a vender 500 sándwiches, por poner un número. Entonces después uno agarra todos los costos del CIF, todo lo que queda fuera de la mano de obra y de la materia prima, lo suma, ¿ya? Y lo divide por la cantidad de unidades vendidas mensualmente, y eso me da el CIF individual, ¿ya? Es decir, yo tomo todos los costos indirectos de fabricación, los divido por el número de unidades que creo que voy a vender mensualmente o que vendo mensualmente, para depender si el negocio existe o estoy proyectando, y ese resultado, ese número que me da, se suma dentro del precio, ¿ya? ¿Se entendió eso, no? Porque ahí quiero, eso lo vamos a ocupar harto, así que quiero ver si me lo entendieron. ¿Lo podría repetir de nuevo, profesor? Sí, por favor. Ya, imagínense que tienen un negocio, ¿no es cierto? Supongamos que el negocio es, a ver, cambiemos de negocio, una panadería, ¿ya? Para simplificarlo un poquito. Dentro de la panadería, mis principales materias primas, ya, directas, son la harina, la manteca, la levadura, ¿no es cierto? Sal, todos los elementos que necesito para hacer el pan. Mi mano de obra directa son los panaderos, ¿no es cierto? Y eso ya lo tengo establecido. ¿Hasta ahí bien? Sí, está bien. Sí. Ya. Y aparte de eso, tengo otros costos, ¿no es cierto? Que podrían ser, voy a inventar ahora, podrían ser el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, la internet, la cajera, el administrador, el contador, la papelería, los envases, todo eso, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya. Eso, para poder sumarlo en el precio del kilo de pan, ¿ya? Porque lo otro es fácil, lo otro, bueno, es más fácil, pero todo esto que les acabo de decir, para poder sumarlo al kilo de pan, yo lo que hago es englobarlo, meterlo todo dentro de una sola cajita, que se llama CIF, ¿ya? Y digo, yo generalmente vendo 4.000 kilos de pan en el mes, ¿ya?
Entonces, yo tomo esta cajita y la divido en 4.000, donde tengo todos esos costos que no son ni de mano de obra, ni de materia prima. Y lo divido por esos 4.000 y se lo sumo a cada kilo de pan que yo creo que vendo. Entonces yo al pan le coloqué el costo de la harina, el costo del agua, de la manteca, de la sal, de la levadura, le coloqué el costo del tiempo que ocupó el trabajador en hacerlo, y le coloqué todos los costos del CIF dividido por los 4.000 kilos de pan que vendí en el mes. Entonces así yo ya tengo la base de mi precio. ¿Se entiende? Lo vamos a ver con más detalle, pero lo que me interesa es que me entiendan qué es lo que estoy haciendo. Estoy sumando la mano de obra, estoy sumando la materia prima y estoy sumando todos los costos indirectos de fabricación para que me den la base de la cual yo voy a construir mi precio. Esos son mis costos de producción. Esas tres cosas es lo que me cuesta a mí hacer el kilo de pan. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Sí. Ahí sí. Sí, después se los voy a enseñar con Excel, así que no se preocupen. Ni siquiera van a tener que hacerlo a mano, se los voy a enseñar con Excel. Así que va a ser más fácil, pero lo que quiero que entiendan ahora es el concepto. ¿Lo entendieron? Sí, profe, ahora quedó más claro. Alguien que no lo haya entendido para repetirlo, porque no me importa repetirlo. Entonces creo que están todos ok. Ya. Seguimos entonces. A ver, estudiarlo. Ya. Dentro de los costos indirectos de fabricación del CIF está la materia prima indirecta, ¿ya? Que son los materiales, suministros e insumos utilizados en forma generalizada en todas las líneas de producción, cuya magnitud del costo no justifica efectuar controles específicos para imputarlos directamente al producto manufacturado. Por ejemplo, la misma panadería. Si yo compro lápiz y papel, tinta para la impresora, decoraciones, un cuadrito con pan y todo eso, ¿tiene que ver con la producción de pan? No. ¿No? No, no tiene que ver con la elaboración directa del pan. Entonces pasa a ser materia prima indirecta y queda dentro del CIF, porque esa parte, ¿ya? Así de simple. Si no tiene que ver con la elaboración del producto, pasa al CIF, ¿ya? Que son los costos indirectos de fabricación, ¿ya? La materia prima directa y la mano de obra directa son los costos directos de fabricación, ¿ya? Todo lo demás es CIF, costos indirectos de fabricación, para que vayan entendiendo bien la diferencia entre uno y el otro, ¿ya? La mano de obra indirecta, ¿ya? No la directa. Recursos de mano de obra cuya contribución a la transformación de la materia prima en producto terminado no puede imputarse directamente, o sea, no tiene que ver directamente con el producto, porque se utilizan para dar servicio a múltiples procesos de producción que pertenecen a diferentes líneas de producción. Esa es la definición técnica. En el fondo, lo explico también con el mismo ejemplo. ¿La persona que barre en la panadería tiene que ver con la producción de pan? ¿La que hace el aseo? No. ¿La cajera? No. ¿El contador? ¿El administrador? Ya, entonces No. todo eso es mano de obra indirecta, porque si bien trabajan en el negocio, no tienen que ver con la producción del pan. Por lo tanto, pasan a mano de obra indirecta y quedan dentro del CIF, costos indirectos de fabricación. ¿Ya? Ya, profesor, entiendo. Y otros costos indirectos de fabricación son aquellos costos que no pueden ser agrupados ni en la mano de obra indirecta ni en la materia prima indirecta. Entre ellos tenemos alquileres, seguros, depreciación de activos, fijos, tangibles, amortización,
la energía eléctrica, la calefacción, etcétera, ¿ya? Todo lo que no sea ni mano de obra indirecta, ni materia prima indirecta, ¿ya? El detergente, el cloro, la lavaloza, el arriendo, el seguro contra incendios, porque estoy trabajando con gas todos los días. Todo eso no tiene que ver con la producción, pero sí son parte de los gastos, entonces tengo que considerarlo, ¿ya? La camioneta de reparto, la benzina de esa camioneta de reparto, la mantención en el mecánico de la camioneta de reparto, ¿ya? Entonces todo eso se engloba dentro del SIF, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe, sí se entendió. Sí, profe. Ya. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, al igual que en todos los procesos, tenemos los fijos y tenemos los variables, ¿ya? Cuando son en función del tiempo, por ejemplo, alquileres, seguros de planta, depreciación lineal, que son cosas que tengo que ir pagando constantemente en el tiempo, son costos fijos, ¿ya? Cuando su consumo depende del volumen de actividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la depreciación realizada por la cantidad de unidades producidas en los equipos, ahí es variable. A ver, y esto quiero que se lo graben bien. Lo que vimos hoy día, ¿ya?, es la clasificación de los costos según su participación en la producción del producto, ¿ya? Es decir, yo cuando elaboro un producto tengo mano de obra, tengo materias primas y tengo los SIF, ¿ya? Pero recuerden que la clase del día miércoles nosotros también hablamos de costos variables y costos fijos, ¿se acuerdan? Sí. Sí, hablamos de eso. Esa forma de clasificación se aplica por sobre esta forma de clasificación, porque son dos formas de clasificar distintas. Pero si ustedes se fijan, yo lo puedo aplicar. ¿Por qué lo puedo aplicar? Porque si yo tengo, por ejemplo, mano de obra directa, ¿ya? Mis empleados que trabajan haciendo el pan, ¿no es cierto?, son costos fijos. ¿Por qué? Porque yo les tengo que pagar el mismo sueldo todos los meses, ¿no es cierto? Sí. Pero las materias primas son costos variables. ¿Por qué? Porque van a depender de la cantidad de pan que haga cada mes. ¿Ya? Y en el SIF puedo encontrar tanto costos fijos como también costos variables. ¿Por qué? Porque los costos fijos son iguales todos los meses y los costos variables van a depender de cuánto pan haga. Entonces yo, por ejemplo, les puedo preguntar cómo se clasifican según el volumen, ¿no es cierto?, los costos, y ahí tengo los fijos y variables. Cómo se clasifican según el producto, y ahí tengo mano de obra, SIF y materia prima. ¿Me van siguiendo ahí? No. ¿Lo puede repetir, profe, porfa? A ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Porque lo que pasa es que le estoy enseñando dos cosas distintas, entonces quiero que me entiendan que son dos cosas distintas, pero que se aplican. Ya. Ustedes como curso, ¿no es cierto?, yo los puedo separar entre hombres y mujeres. Sí. Sí. Yo los puedo separar del más chico al más alto. Sí. Sí. Los puedo separar entre pelo corto, pelo largo. Sí. Sí. Pero Sí. siguen siendo el mismo curso, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y yo puedo decir, ya, a los que separé de pelo corto y pelo largo, cada grupo sepárese en hombres y mujeres. Sí. Sí. Ya. Sí.
Entonces yo yo el día lunes ya hablamos de que yo podía clasificar los costos según el volumen de producción, ¿no es cierto? Sí, En fijos y variables, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora Sí. lo que les estoy explicando es que yo también puedo separarlos bajo otro parámetro, que es materias primas, que los puedo separar por los costos de las materias primas, los costos de la mano de obra y los costos del CIF. Y al mismo tiempo, yo esos costos los puedo clasificar por el parámetro anterior. Así como los separé en pelo corto, pelo largo, y esos dos grupos también los puedo clasificar en hombres y mujeres. ¿Me están entendiendo ahora o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, sí, Entonces, yo puedo clasificar los costos en fijos y variables, porque los fijos, ¿no es cierto?, son, esto grábenselo, los que no tienen que ver con cuánto hago. O sea, yo hago 1000 o hago 4000 y el costo va a ser igual. ¿Ya? Por ejemplo, el arriendo. ¿Ya? Y también los costos variables, que es una parte, esos van a variar. Si hago 1000, van a ser lo que me costó hacer esos 1000, y si hago 4000, van a ser lo que me costó hacer esos 4000. ¿Estamos viendo hasta ahí, no es cierto? sí, Ya. Pero, si yo cambio de parámetro, y en vez de separarlos por el volumen, ¿no es cierto?, los costos, los separo por su participación en el producto, ahí tengo mano de obra, ahí tengo materia prima, y ahí tengo el CIF. Pero dentro de esa separación, que sería como cuando los separé en pelo corto, pelo largo, también puedo aplicar la del volumen encima de esa. Entonces yo puedo decir, la materia prima es fija o variable. No, la materia prima es variable porque la materia prima va a ir cambiando según la cantidad de producto que haga. Ah, ok. La mano de obra es fija o variable. No, la mano de obra es fija. ¿Por qué? Porque independiente de la cantidad que haga, tengo que pagarle el mismo sueldo a los trabajadores que me hacen el producto, hagan 1000 o hagan 4000. Ah, perfecto. ¿Y el CIF es fijo o variable? Y en el CIF puedo encontrar los dos, porque tengo gastos del CIF que son como el arriendo, el seguro, la depreciación lineal de los equipos, que no van a cambiar nunca, independiente si venda 1000 o si venda 4000, ¿ya? Entonces, ese es fijo. Pero también tengo dentro del CIF, ¿ya?, cosas que van a ir cambiando según el volumen de producción, ¿ya? Por ejemplo, este ejemplo es medio complicado, pero como ejemplo, la depreciación por desgaste de las unidades. Mientras más unidades haga, más se desgasta el equipo. Pero también podría ser que mientras más unidades produzco, más gastos operacionales extra tengo, como mayor cantidad de limpieza, por poner que mayor cantidad de papel, mayor cantidad de lápices, por inventar algo que sea más sencillo de entender. ¿Ya? Entonces, ¿me entienden que estamos viendo dos cosas distintas pero que se pueden juntar? Sí, profe, ahora sí. Sí. Sí, profe. Ya. Un poco enredado, pero sí. Si lo que tienen que tener claro es que existe la clasificación de los costos por el volumen, ¿ya? Y ahí tengo fijo y variable. Y también existe la clasificación de los costos por el elemento que pertenecen al producto. Y ahí tengo la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Pero yo a la segunda le puedo aplicar la primera. Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, en los costos de fabricación, los costos indirectos, en el fondo los costos indirectos, tenemos los costos directos y los indirectos, ¿no es cierto? En los directos tenemos las materias primas, los envases, los embalajes, mano de obra directa, y en las indirectas tenemos material indirecto, mano de obra indirecta, alquiler de inmueble, luz, agua, seguro, depreciación, etcétera, ¿ya? Yo les... Ah, la verdad que se los armé. Espérenme un cachito. Esta de acá, eso, ¿no? Sí,
En la plataforma, para que vean que los quiero mucho, les subí un resumen de todo esto en Word. ¿Ya? Se los voy a subir ahora. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, lo tienen aquí resumido. ¿Ya? Revisen la plataforma porque les he estado subiendo los preci, les he estado subiendo las clases y les voy a estar subiendo documentos como este que son como un resumen para que entiendan mejor. ¿Ya? Ya, Y aquí lo que pueden ver es un diagrama de cómo se construye el precio de venta. ¿Ya? Esto lo vamos a ir analizando más adelante, pero es para que vayan comprendiendo. En los precios de venta, perdón, no en el precio de venta total todavía, porque el precio de venta se construye aquí, pero más o menos, para que vayan entendiendo, cuando yo construyo un precio de venta, tengo los costos de producción, que es lo que estamos hablando hasta ahora. Entonces tengo los costos directos, los costos indirectos, materia prima, mano de obra, material indirecto, mano de obra indirecta, gastos de fabricación, y toda esta parte de acá, que es lo que hemos conversado hasta ahora, me dan los costos de producción, lo que me cuesta hacer el producto. ¿Ya? ¿Me siguen ahí? Sí, Ya. En el fondo, acá tengo los insumos. Voy a hablar de un plato de comida. Acá tengo los insumos, ¿ya? Por ejemplo, las empanadas. Aquí tengo la harina, aquí tengo la manteca, aquí tengo la carne, la cebolla, no sé qué se me está quedando afuera, la aceituna, el huevo, etc. ¿Ya? Acá tengo los maestros de cocina que elaboran las empanadas. ¿Ya? Y aquí tengo todo lo demás. Esto es el CIF. ¿Ves? Costos indirectos de elaboración. Esto es el CIF, esto que está acá. ¿Ya? Y el conjunto de todo esto me da el costo de producción. Y por el otro lado, tengo los gastos de operación y gastos financieros, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esto es la parte de los gastos. ¿Ya? Y en los gastos, tengo los gastos de operación, todavía no vamos a llegar a eso, pero más adelante, y tengo los gastos financieros. Gastos de administración, gastos de venta, gastos de operación y gastos financieros. Aquí entran cosas un poquito más de administración, de papeleo. Nada complicado, los nombres son más complicados que lo que es. Y esta otra parte suma otra parte del precio. ¿Ya? Entonces aquí tengo costo de producción, los gastos de operación y gastos financieros, y eso me va a dar los costos totales del producto. A eso se le suma la utilidad, lo que yo quiero ganar. ¿Ya? Supongamos que hasta aquí yo tengo... ¿cuánto está costando una empanada, chiquillo? ¿1.500? sí, Más o por menos. ahí. Ya. De 1000 a 1500 depende. Supongamos que es buena la empanada. Entonces como 1500, 1700. Depende del lugar también. Digamos 1.500, porque me acomoda más el número. Supongamos que el costo total del producto es, si fuesen 1.500, debería andar como en 500 pesos, 500, 600 pesos. Eso me cuesta hacer la empanada. ¿Ya? A eso le sumo la utilidad. Generalmente se trabaja en ese tipo de cosas al 100%, así que mi utilidad deberían ser 500 pesos. Calculo mi valor de venta, le sumo el IVA, cierro el promedio y ahí tengo una empanada de 1.200 pesos. La voy a dejar en 1.200. Mi precio de venta, entonces, para esa empanada es de 1.200 pesos. ¿Por qué? Me costó 500 hacerla, le sumo un 100% de utilidad, le sumo el IVA y me da 1.200 a un costo de 500 pesos. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí, se entiende. Sí, Entonces profe, ahí nosotros, está más claro. ya, entonces nosotros lo que vamos a ir viendo es cómo todo esto termina en esto. ¿Ya? Y en la tercera unidad nos vamos a enfocar principalmente en esto. Porque esto, miren, suena mucho, pero esto, hacerlo, es relativamente fácil. ¿Ya?
La parte que de verdad quita más tiempo al calcular un precio es este cuadrito de aquí. Todo esto que está acá es relativamente fácil. Yo sé que pareciera que es lo contrario, pero no. Esto de acá es bastante más fácil. Y más que fácil, rápido. Si no es que ninguna de estas cosas sea difícil, ¿ya? Pero esto de acá es bastante más rápido de calcular que esto. Esta es la parte lenta. Después me van a entender por qué. ¿Ya? Así que esto se los voy a subir a la plataforma ahora, para que lo tengan como apoyo. Voy a subir el video y les voy a dar el link del Prezi para que también lo tengan. Vayan revisando siempre la plataforma, yo les subo todo el material ahí, ¿ya? Bien, de hecho se los voy a mostrar para que vean, porque después, ay, profe, si no lo vi yo, ¿a dónde tengo? Miren. A ver. Para que se fijen. Miren. ¿Se fijan? Ahí está la clase 1. Un apunte de apoyo, ¿ya? Ahí está el precio de la clase 1, ahí está la clase 2, y ahí está la presentación de la clase 2. Ahora les voy a subir la clase 3, y les voy a subir el apoyo en el Word de la clase 3, ¿ya? Entonces siempre va a estar todo aquí en la plataforma. Ah, los otros chiquillos, háganme esa evaluación diagnóstica. ¿Le han dicho sus profes que en todos los ramos tienen que hacer evaluación diagnóstica? Sí, profe, ayer usted igual Sí. nos dijo materias primas. Sí, lo que pasa es que nos apretan de arriba para que ustedes la hagan. Yo ya estoy que voy a la casa a cada uno y les toco el timbre, ya está. ¿La está haciendo? Profe, el de materias primas también hasta el domingo. No. Sí, están todos los que he cargado yo están hasta el domingo. Ah, ya, ese profe. ¿Alguno de ustedes tiene taller conmigo? No. 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 Ya, No, entonces profe. los tengo en la otra sección. Ya. Porque ¿qué taller tengo yo? El 3. El del sábado en la tarde. Ya. Ya, entonces no, con la otra sección tengo que tener clase entonces el de taller. ¿Con quién les tocó taller? La profe Bea y el profe Felipe. No con la profe Bea. No, pero el de Con cocina. la profe Bea y el profe Ricardo. Profe, No, a mí no me toca. El profe Ricardo. No sé, más o Profe menos Felipe. más o menos están repartidos ahí mitad y mitad. Ya. Eso por hoy. Váyanse a desayunar nomás. Profe, Nos vemos. Dígame. la tarea para el lunes, ¿esto también hay que meterlo en los ejemplos o solamente lo que vimos en la primera clase? Si la quiere complementar, por mi región. Ya, gracias. Ya. Entonces, ya hasta aquí. Nos vemos el lunes a las 20. ya, profe, excelente. Ya, Ya. profe, nos vemos. Ya, Una profe. pregunta. ¿Alguno de Ya, ustedes, profe. antes de que se vayan, ¿alguno de ustedes tomó un ramo de segundo de taller? No. No. No, yo no. Ya. Que hicieron unas secciones de un ramo atrasado. Entonces era por si alguno de ustedes lo había hecho. Ya. Eso nomás entonces, chiquillos. Vayan y tomen desayuno, aprovechen de descansar un rato. ¿Tienen más clases? Sí. Sí. a las 3 con usted. Toda la mañana con clase. Sí. Bueno, Ah, pero conmigo tienen a las 2:30. No, un cuarto Una para las buena. 2. Un cuarto de hora. Sí. Ya. Si yo ahora tengo con el séptimo, tengo que saber formulación de proyecto. Si, para los que sigan la administración después, todo esto les va a servir, así que guarden todo este material, guarden todas estas clases, porque si alguno quiere seguir administración, les va a servir mucho como base. ¿Ya? Ya, Si es profe. que alguno quiere ser jefe después. Ya, profe. Y en todo caso, administración
Es un poco luego para que se los diga, pero administración es súper entretenido. Si alguno quiere seguir administración. Este año se matricularon hartos, como 40. Así que, si les gusta la carrera y les gusta la parte del dirigir, les recomiendo que después sigan administración. Aparte que es súper entretenido. Aparte que también la pueden hacer por continuidad de estudio, y si están con ¿cómo se llama? Con EDECA, no sé, gratuidad, la pueden seguir. Ya, gracias, profe. Ya, vayan a tomar desayuno. Cuídense, nos vemos más rato. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, Chao, nos profe. vemos. Nos vemos. Chao, profe. Yo les subo el material Chao, después. profe. Chao, chao. Chao.